A la mitad del mes de abril. ¿Cómo está volando, no? Bienvenidos a los nuevos. Siempre empezamos a la clase antes con todo prendido, pero empezamos a avanzar con 5 minutos de tolerancia a todos. Así que 7 con 5 minutos puntuales siempre, como siempre les digo. La puntualidad es la mejor forma de respeto a la otra persona. Y como respeto a todos ustedes, empezamos siempre puntual. La puntualidad es algo que el médico tiene que tener con su paciente. Así que empezamos siempre puntualísimo. Esta semana hablamos de cirugía, cómo hemos cambiado el método, esa semana de cirugía, todo lo que repasamos en ese día. Avanzamos hoy, repasamos mañana en nuestra primera hora. Lo mismo, lo que avanzaremos mañana, vamos a repasar el día miércoles. Y el día jueves concluimos la semana de cirugía con 27 temas en total. Y el día viernes, para mí es el mejor día de la semana porque tengo más contacto con ustedes, que es simulacros. 30 minutos tienen cada uno de ustedes. Pueden escoger sus horarios desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. 30 minutos para cada uno y vamos agendando, porque también tengo pacientes, pero ahí intercalamos y vamos haciendo los simulacros. Tienen desde hoy para ir escogiendo sus horarios. Terminamos la clase del día jueves y le mando en privado de cada uno su horario, su link individual. Si quieren escribir al grupo su horario, si quieren escribir en privado, quedan con toda la tranquilidad de escribirme. Así que empezamos a hablar de semiología del abdomen, que es para hablar de cirugía nada mejor que hablar de anatomía. ¿Y qué debemos saber? Siempre cómo está dividido el abdomen. Tenemos la división en cuadrantes y regiones, pero lo que es que preguntan exactamente en lo que es la topografía del abdomen, de dónde a dónde son las líneas imaginarias que dividen el abdomen. Los cuatro cuadrantes es una línea vertical desde la apófisis chifoides al pubis, recta. Otra horizontal a nivel del ombligo. Es lo que nos divide los cuatro cuadrantes, superior, inferior, derechos de izquierdo. Sobre las regiones, ¿cuál es la topografía de las 9 regiones? ¿Cómo está subdividido? Tienen que saber qué órgano está en cada región, en cada cuadrante. Sí tienen, pero eso ustedes ya saben. ¿Qué repasamos acá? Las preguntas y la topografía de dónde a dónde va es lo que es frecuente. Y sabemos que hay dos líneas verticales. ¿Desde dónde se parten esas líneas? Algunos dicen desde la línea media clavicular, otros dicen desde el pezón. En las mujeres es difícil. Entonces tomen dos líneas media clavicular hasta el punto medio del ligamento inguinal abajo. Dos líneas verticales, una superior por los bordes costales y una línea paralela horizontal inferior que está por las espinas ilíacas. Eso es lo que nos hace la división de las 9 regiones. Porque la preguntita clásica que han repasado allá en semiología, allá en anatomía, eran qué órgano estaba en cada cuadrante, en cada región. Tienen que saber, sí, pero en especial de dónde a dónde subdivide esas líneas imaginarias. Otra cosa clásica que es también preguntita y con bastante frecuencia, en especial este año de 2024, son qué órganos retroperitoneales conocen. Y es facilito recordar con neumotécnicos. Y el neumotécnico más utilizado es el presa-duc. Son 10 órganos fáciles para que ustedes vayan memorizando. Como siempre les digo, en el día del examen de grado aman hacer la pregunta de 5 ejemplos. Decirnos 5 ejemplos, 5 clínicas, 5 factores de riesgo y 5 órganos retroperitoneales. También es frecuente. De los 10 puedes escoger mínimo de 5. Tiene el páncreas, el recto, el esófago, las glándulas suprarrenales, la aorta, la vena cava inferior, el duodeno, los uretres, el colon y los riñones. De esos 10 pueden escoger el que guste, pero los que tienen facilidad para los neumotécnicos pueden mencionar presa duque en su cabeza o en el día del examen puede ingresar con una hojita en blanco siempre para que puedan escribir sus neumotécnicos, hacer dibujos, pero que te ayude
a memorizar, a recordar lo que vas a responder al tribunal. Otra preguntita importantísima es ¿qué tipos de incisiones abdominales conocen? Hay varias. Incisiones son las convencionales. No estamos hablando acá de laparoscópicas, ojo en eso. Las convencionales también hacen una pregunta capciosa, que a veces no te preguntan qué tipos de incisiones abdominales conocen, te preguntan qué tipos de laparotomías conocen. La parotomía sabemos que es apertura del abdomen. ¿Por qué tipo de incisiones podemos hacer cirugías convencionales, abiertas? La de Kocher, la famosa de la vesícula, la Fanestiel, recuerdan la cesárea, la sonrisa, pero existe la para la apéndice, la incisión de McBurney, existe también para la apéndice la de Bas, la de Batle, la de Lance, que solo diferencia la posición, la de McBurney es, sabemos que en 45 grados, la de Batle sabemos que es paralela a línea media y sabemos que la de Lance es horizontal. Es lo único que cambia, pero todas las tres pueden llegar a la apendicitis. Otra clásica que se preguntan también es la inframedia umbilical. Hay supraumbilical, pero la línea media infraumbilical también es la segunda opción para las cesáreas. Y la cesárea es la única que jamás va a poder hacer laparoscópica, ¿no ve? Pero todas las demás, la mayoría que se realiza laparoscópica. Entonces, siempre que te pregunten, aquí te dejo 9 ejemplos, pero hay muchos más. Pero mínimamente recuerden 5 ejemplos. ¿Y cuáles las más frecuentes? Kocher, McBurney, la Fanestiel, la inframedia umbilical, y a veces puede haber la transversa, la paramediana, la de Morrison, la que ustedes gusten, pero 5 mínimos recuerden de todas esas. Otra preguntita clásica, y es pregunta, es ¿qué tipos de dolor conocen? Hay una mezcla en varias literaturas y también en doctores en tribunales. A veces, como le encanta 5, te preguntan tipos de dolor y quieren saber visceral, somático, referido, agudo y crónico. Pero agudo y crónico es según el tiempo. Pero algunos doctores, como no sé cómo despiertan, entonces a veces quieren 5. Pero lo normal, la mayoría de los cirujanos te preguntan qué tipos de dolor abdominal conocen. Tipos, cuando es pregunta, es la visceral, somático y referido. Pero como les digo, hay locos por todas partes. Hay doctores que quieren que digan aguda y crónica, a pesar que según el tiempo, según otras cosas. Pero también sirven como ejemplo. Pero ¿qué tenemos que saber cuando te preguntan tipos de dolor? Esos tres, en especial su característica. Sabemos que el visceral es el famoso dolor mal localizado, porque es la víscera, está cubierta por el peritoneo, entonces lo cual no nos va a dejar localizar bien ese dolor. En cambio, el dolor somático ya es más que todo muscular y nos identifica muy bien en la ubicación del dolor, es bien localizada. Y existe el dolor referido. ¿Qué decimos con el dolor referido? Es un dolor que duele en una parte y se refiere al otro, en especial las colis, las colecistitis, vías biliares, cálculo biliar. Duele en hipocondro derecho, pero también refleja la escápula. ¿Por qué razón es referido? Porque se comparten fibras nerviosas. Esa es la respuesta del dolor referido. Pero hay muchos me dicen, toda mi vida, mientras era estudiante interno, he aprendido qué tipos de dolores, las características. Hay muchos que manejan característica como tipo. Muchos en la historia clínica escriben tipo dolor urente, tipo dolor cólico. En la historia clínica muchos dejan pasar, pero en las preguntas, generalmente cuando te preguntan tipos, es los tres. Los demás son características. ¿Y qué características más comunes conocen? El opresivo, recuerda del infarto, un dolor opresivo que irradia al miembro superior izquierdo. El dolor cólico, en todos los cólicos, todo cólico renal, todo cólico biliar. Transfixiante, clásico de la pancreatitis, que es un cinturón apretando, ¿no ves? El sordo de los cáncer, de los pulsátiles, donde hay un foco infeccioso, hay pus. Entonces, donde hay pus, se drena
absceso curado, absceso drenado, porque mientras está cerrado, está pulsando. Pero esos son ejemplos de características de dolor. Les doy más ejemplos en lo que utilizan bastante, que es la alicia, que es el neumotécnico más fácil para elaborar muy bien una enfermedad actual, que tenemos que hablar de su aparición, cuándo empezó, dónde fue, la intensidad, la carácter o tipo, como les menciono. Algunos lo mencionan como el POP, perforante, opresivo, urente, pulsante, espasmódico. Para variar, ya te fui 5 ejemplos, porque el tribunal siempre te pide 5, 5, 5. Después viene el dolor irradiado, ven cómo se aumenta, si hace alguna cosa para aumentar o disminuir. Esa es tu famosa Alicia, que han aprendido allá en semiología hace muchos años, pero cosas que es importante en la teoría para hacer buena la práctica. Ahora sí, empezamos con nuestra primera patología. Abdomen agudo. Si estamos hablando de cirugía, hablamos de abdomen agudo, porque hay tanta patología en el abdomen, tantos tipos de cirugía en el abdomen, y ahí se foca la mayoría de las preguntas de los cirujanos. Para empezar, ¿qué es abdomen agudo? Definición. ¿Qué es abdomen agudo? El nombre te suena. Agudo es algo que aparece de un hillar de ojos. Es súbito. Pero abdomen es una región, entonces es un dolor súbito en la región abdominal. Apareció así de la nada y empieza a aumentar, intensificar el dolor. Eso es abdomen agudo. Su definición, para los que le encanta memorizar tal cual está en el libro, dice, algunas literaturas varía también, pero dice, es un síndrome clínico caracterizado por dolor abdominal de inicio súbito. Eso es el agudo. Otra cosa importante es que dentro del abdomen agudo tenemos una clasificación. Lo que vamos a ingresar a quirófano y lo que dejamos en sala que no amerita cirugía. Lo famoso médico y quirúrgico, pero también conocido como el no quirúrgico y el quirúrgico. Y el quirúrgico es la parte y la vida del cirujano. Y ahí adentro del quirúrgico existe su otra clasificación. Ojo para no confundir. Existe la clasificación de abdomen agudo en médico y quirúrgico, lo que no ingresa a quirófano, lo que entra. Y dentro del abdomen agudo quirúrgico existe su propia clasificación, que son 5 grupitos. Pero para hablar de los médicos y a dejar, porque es siempre el más sencillo que se queda en salas, ¿qué ejemplos de abdomen agudo no quirúrgico conocen? ¿Qué ejemplos de abdomen médico conocen? Las gastroenteritis, las EDAs, nunca van a entrar a quirófano por eso. Una ITU, infección del trato urinario, no van a entrar a quirófano por eso. Intolerancia a la lactosa. Si el paciente es intolerante, no tiene la lactasa, va a tener diarreas posterior a comer lácteos. La fiebre tifoidea, no van a ingresar a quirófano por eso. Y una que causa mucha pregunta y confusión es la pancreatitis. Se estoy dando ejemplos nomás, porque hay muchas causas de abdomen agudo no quirúrgico, abdomen que patología abdominal que no ingresa a quirófano. Entonces, la pancreatitis es doble, tanto pertenencia a lo médico, las pancreatitis agudas las más frecuentes, cuanto es quirúrgico en las pancreatitis complicadas. Si hay abscesos, ingresa a quirófano. Entonces, ojo, la pancreatitis ingresa en los dos abdómenes, médico y quirúrgico. Y aquí lo que hemos mencionado, lo que es la clasificación específica de abdomen agudo quirúrgico. ¿Qué es lo que puede ingresar a quirófano? Patologías inflamatorias, patologías oclusivas, patologías perforadas, patologías hemorrágicas y patologías isquémicas. Todos esos 5 grupitos está descrito en la clasificación de Christman. Clasificación de Christman es la clasificación dentro de abdomen agudo quirúrgico. Entonces, 5 ejemplos. Y ojo, es uno de los 2 lugares nomás en cirugía que te piden 10 ejemplos. Uno es acá. Te piden 10 ejemplos de abdomen agudo quirúrgico. Cierren los ojos, piensa en su internado. ¿Qué en tu vida has visto cirugía? Puedes mencionar acá.
Va a estar las apendicitis, las colecistitis, porque es cirugía siempre. Van a estar las pancreatitis complicadas. Van a estar las bridas y adherencias. Van a estar los volvulos de sigmoides, por ejemplo. Pueden estar las úlceras. Puede estar tumores. Puede estar el embarazo ectópico roto. Puede haber la isquemia mesentérica. Entonces, hay tantos ejemplos, pero mínimo 10 tienen que memorizar de todos esos, porque es uno de los lugares que los tribunales te preguntan, decirnos 10 ejemplos de abdomen agudo quirúrgico, porque hay muchos. El otro lugarcito donde preguntan 10 ejemplos es de los signos apendiculares, que vamos a llevar en nuestra segunda hora, porque tenemos un 10 minutos de descanso cuando acercamos una hora de avance, para no estar tan pesado y tan tenso. Entonces, ojo, ese es uno de los lugares que te piden 10 ejemplos. Pero ¿cuál es la clasificación de Christman? 5 grupos: patologías inflamatorias, obstructivo, perforativo, hemorrágico y oclusivo vascular. Ojo, siempre, no se mezclen el hemorrágico con el oclusivo vascular. Ojo, siempre, es algo que se confunden bastante. Y aquí empezamos nuestro panorama de semiología del abdomen, nuestro panorama de tipos y características de dolor, nuestro segundo tema. Hablamos de abdomen agudo, nuestro tercer tema, y hablaremos ahora de vías biliares. Para empezar siempre, nuestro cuarto tema es hablando de anatomía. ¿Cuál es el cirujano que no domina la anatomía? ¿Y qué es lo que preguntan de vías biliares? Te preguntan todo y un poquito más. Porque solamente ese dibujito es el primer dibujo en la semana de cirugía que les pido que hagan, porque aquí van a ver 7 patologías. 7, todo eso, sí. Van a ver la colestasis, la colelitiasis, la colecistitis, la coledocolitiasis, la colangitis, la síndrome de Mirice y la pancreatitis. Todo está aquí en vías biliares. Por eso necesito que ustedes dibujen ese dibujito sabiendo cuáles son las vías biliares intrahepáticas, extrahepáticas, que es pregunta clásica, sabiendo dónde sucede la síndrome de Mirice, que es un cálculo impactado justamente en el conducto cístico que de forma extrínseca comprime el hepático común, sabendo que el hepático común y el cístico forman el colédoco, sabendo que el colédoco tiene 4 partes: supraduodenal, retroduodenal, pancreática e intraduodenal. Ojo, anatomía. Aquí vamos a ver también lo que es el triángulo de Calot, el triángulo de Budi. Vamos a ver los conductos pancreáticos, el accesorio y el principal, el de Russing y Santorini. Vamos a saber por qué en la pancreatitis sucede la pancreatitis por una coledocolitiasis, un cálculo impactado aquí que va a obstruir los conductos pancreáticos. En saber que en la pancreatitis, por ejemplo, jamás se puede dar morfina, es el más último mega que hay en dolor, pero no se puede dar. ¿Por qué razón? Porque va a estimular y causar espasmo en el esfínter de Oddi. Es una causa clásica. Pero ¿dónde está el esfínter de Oddi? Es la porción que termina las vías biliares después de unir con los conductos pancreáticos en la segunda porción del duodeno. Entonces, siempre es importante saber la anatomía. Y si saben la anatomía de las vías biliares, van a saber las 7 patologías. Esa es la clave. Dominan ese dibujito y ese dibujo va a tener la respuesta para sus 7 patologías. ¿Dónde está la ampolla de Vater? Es cuando ingresa las vías biliares, los conductos pancreáticos en el duodeno. ¿Y dónde terminan las vías biliares? Y el esfínter de Oddi. Ojo, son cosas prácticas, repetitivas, que tienen que recordar. Cuando hable de la colelitiasis, ¿dónde está? ¿Dónde está la coledocolitiasis, la colangitis, la colestasis? Las vías biliares siempre es pregunta también para saber el metabolismo de las bilirrubinas. Sabemos que baja por acá. Y si hay un impedimento acá, vamos a tener a coluria, que es la triada coledociana. Entonces, son tantas cosas que se preguntan, pero si ustedes dominan ese dibujo, van a poder recordar.
Dibujen una, dos, tres, cinco veces si necesario, pero recuerden cada paso de ese dibujo. En especial, para empezar, las vías biliares intra y extrahepática. Otra cosita clásica son los triángulos. Los triángulos existe el grandote que llamamos, que es el que va desde el borde inferior del hígado a todo lo que es el conducto hepático común y todo lo que es el conducto cístico. Es el grandote. El nombre se dice hepatocístico, pero preguntar así es dar chanchuria. Entonces, hepato, hígado y cístico. Entonces, sabemos que el hepatocístico es el grandote, que va desde el hígado hepático a todo lo que es el cístico. Pero generalmente, para dificultar un poquito en el examen de grado, te preguntan cuál es el triángulo de Budi, que ahí piensan en hernias, piensan en cualquier cosa, pero menos en vías biliares. El conducto, el triángulo de Budi, está compuesto por lo mismo, es el mismo con triángulo hepatocístico, pero descrito por Budi. Entonces, hay unos que solo por mencionar borde inferior del hígado están contentos, pero hay doctores cirujanos tan especiales que quieren que diga qué lóbulo específico del hígado es, y es el lóbulo derecho del hígado, ese acá. Entonces, es aquí la base del triángulo de Budi, con el conducto cístico y el hepático común. Por esa razón, tienen que memorizar muy bien el dibujito que le mencioné. Después viene con la otra pregunta clásica. ¿Cuál es el triángulo de Calot? Decimos que es el triángulo chiquitito, porque no llega hasta el hígado, él llega hasta la arteria cística. Entonces, la base es lo que cambia. Las laterales siguen lo mismo, sigue un triángulo. Arteria cística, conducto cístico hepático común, perdón. Entonces, solamente recuerden eso. Triángulo de Budi es el mismo hepatocístico que llega al hígado. Otra cosa clásica, ¿para qué sirven los triángulos de Budi de Calot? Para identificar la arteria cística para hacer el clampeo en el momento de la colecistectomía. En la retirada de la vesícula, lo que primero se hace es ligar la arteria cística. Después se liga ¿quién? El conducto cístico. En la laparoscópica se ve hermosísimo porque hacen las grampas. Y después, depende de cada uno, tiene su técnica, después de ligar todo lo que se despega del lóbulo derecho del hígado que siempre está aquí. Entonces, siempre ojo en la anatomía. Y aquí está para que repasen. Triángulo de Budi es el mismo triángulo grande, el hepatocístico, pero los límites son los mismos. Otra cosita clásica que maneja harto los cirujanos es la anatomía. ¿Quién irriga la vesícula? ¿Quién es la que clampeamos? La arteria cística. ¿Pero es rama de quién? La hepática derecha. ¿El hígado está de qué lado? Derecho. ¿Qué va a formar la hepática? Común. ¿Rama de quién? Del tronco celíaco. Es lo que tienen que memorizar. Arteria cística, rama de la hepática derecha, de la hepática común del tronco celíaco. ¿Por qué es el tips para recordar los dibujitos que les di? Porque el conducto hepático derecho e izquierdo formaban el hepático común. Arteria cística, arteria hepática derecha, hepática común. Si van dando cuenta, es los mismos nombres. Ojo, las dos cirugías más frecuentes en hospitales públicos y privados es la colecistectomía y la apendicectomía. En la apendicectomía también vamos a hablar de irrigación, así que ojo en estas dos en especial. Y aquí empezamos con nuestra primera patología de vías biliares que decimos la síndrome. ¿Qué es la síndrome de Mirici? Generalmente es la única pregunta que te hacen, porque si ustedes ya lo dominan, ¿qué es porque saben la patología. Si saben la definición de una patología, ya da la idea al tribunal que ese domina, ese es un buen médico. Ese ha hecho bien los 6 años. Resumir 6 años no es fácil, pero aquí vamos resumiendo tantos capítulos. Pero síndrome de Mirici es un cálculo impactado en el conducto cístico que comprime de forma extrínseca el hepático común. Eso es lo que quiero que memoricen. Eso es síndrome de Mirici. Para hablar de los tipos, casi nunca te preguntan generalmente qué es la síndrome de Mirici, un cálculo impactado en el conducto cístico que comprime el hepático común.
Eso es síndrome de Mirice. Ya que hemos hablado que es un cálculo que está impactado, ¿cuántos tipos de cálculos conocen? Existen los de colesterol, que son los más frecuentes. Existen los pigmentados, que en algunas literaturas dicen los cálculos negros. Y después los mixtos, que es la mezcla de todo. Los de colesterol son los amarillitos porque es grasa, colesterol, y es más de 70% de todos los tipos de cálculos. Por eso es el más frecuente. ¿Por qué? Por la alimentación. Después los pigmentados. Hay pigmentados y hay literaturas que dicen los negros, que también puede ser causado por fármacos. ¿Y qué ejemplos de fármacos hay para causar cálculos negros? Un ejemplo más común que usamos hartísimo, que es la ceftriaxona, la cefalosporina de tercera generación, que es la amante de todos los médicos generales, las que más usamos, en especial pacientes hospitalizados. Puede causar cálculos negros. Y los misos son los menos frecuentes, que es la mezcla de todo. Otra cosita importante, acabamos de mencionar los cálculos, pero algo que sí es importantísimo es la pregunta clásica: ¿qué hepatopatías obstructivas conocen? Y piensen que otra patología, pero no, ¿qué causas de obstrucción de vías biliares están preguntando en eso? ¿Qué causas conocen? La primera causa es por los cálculos, litus. Después, que decimos las causas litiásicas, ¿no? Las alitiásicas, en especial para la colecistitis, son los parásitos, que la ascre es la que siempre invade esas partes. Puede haber tumores, las malformación, y existe la excusa de todo postulante. Causas idiopáticas desconocidas también existen. Entonces, litus, parásitos, tumores, malformaciones y causas idiopáticas, porque todo es 5 ejemplos. Pero, ¿qué factores de riesgo hay para que una persona pueda tener cálculos litos? Vamos por la pequeña historia, ¿no ve? Toda persona que tiene mal estilo de vida y especial en alto contenido de grasas, que tenga siempre mala alimentación, va a tener sobrepeso. Todo sobrepeso generalmente llega a ser obeso. Y todo sobrepeso y obeso es sedentario. Peor aún si tiene mayor de 40 años. Es peor todavía en el sexo femenino. Son los principales causas y factores de riesgo. Somos como el pez, morimos por la boca. Y aquí empezamos con otra patología y generalmente decimos que es las 5 patologías, ¿no? Una síndrome y la pancreatitis. La síndrome ya hemos mencionado, entonces empezamos con la primera, que es la colestasis. ¿Qué es la colestasis? Es la insuficiencia o la llegada eh, total o parcial de la llegada de bilirrubina directa al duodeno. Eso es colestasis, pero existe su clasificación, que es intrahepática o extrahepática. Intrahepática es problema allá dentro de los hepatocitos, pero extrahepática es cualquier obstrucción o cierre en las vías biliares. Llamamos colestasis extrahepática porque es fuera del hígado, pero siempre causada por quién? Es una disminución o falta total, insuficiencia total de llegar a la bilis al duodeno. Otra patología y la segunda que llamamos, y es bien bastante preguntado porque confunde con esta tercera, es la colelitiasis. Van a confundir hartos con la colecistitis, pero ¿cuál es la diferencia? Ojo en la palabra. Cole, vesícula. Liti es litus. Litus dentro de la vesícula, que es la causa principal de los cólicos biliares, que generalmente nunca pasa de 6 horas y generalmente es solamente molestia local en el hipocondrio derecho. Ahí se queda, nunca pasa de 6 horas. Llega a emergencia con dolor, lo que hacemos, pedir ecografía, pasamos un bromuro de eosina y ok, ese paciente va a estar ahí, no necesita hospitalizarlo, es un cólico. ¿Qué decimos? Va a hacer su ecografía, bien reportado, sombra acústica, cálculos y todo eso, pero no hay inflamación, ¿qué decimos? Va a programar su cirugía, porque sí o sí su tratamiento es colecistectomía, retirada de la vesícula, que puede ser electiva, programada, puede ser laparoscópica, que no hay riesgo, no está inflamado. Esa es nuestra segunda, porque la tercera, el dedo malo, recuerden, es la itis del caso. La colecistitis, todo que termine en itis es inflamación.
Está inflamada. Si hay inflamación, hay un foco infeccioso. Pero existen causas por los litus, que es la más frecuente, pero existen causas alitiásicas. ¿Quién era la que causaba eh, obstrucción de vías biliares alitiásicas? Que no era litus. Parásitos, tumores, idiopáticas, malformaciones. Entonces existen también estas, pero son menos frecuentes. La más frecuente por los factores de riesgo que hemos mencionado es los cálculos. Entonces los cálculos van a estar ahí adentro porque antes ya hubo una colelitiasis, pero no de hecho importancia, y llegó a ser una inflamación de la vesícula, que es la colecistitis, que va a tener dolor localizado, característico, tipo cólico, como ustedes quieran mencionar, pero lo correcto es característico cólico. Pero si tenemos una inflamación local, vamos a tener fiebre. Eso nos va a dar náuseas y vómitos y peor aún cuando intenta comer el paciente, que intensifica el dolor. ¿Por qué razón? Porque hay liberación de la bilis. Entonces va a tener estímulo, entonces va a doler más y peor aún cuando alimenta con alimentos colecistoquinéticos. La palabra estrella para tu enfermedad actual cuando quieres y llega a ese diagnóstico de colecistitis. Entonces, siempre que alimentos colecistoquinéticos conoces la pregunta es siempre las grasas, los condimentos y los picantes. La lactosa también, porque los lácteos también por la grasa que tienen son los principales. Pero ojo siempre, colecistitis es la itis del caso, va a tener fiebre, en cambio colelitiasis no. Pero qué bien reportada en su ecografía. Engrosamiento de la pared porque está inflamado, líquido perivesicular porque está inflamado, vamos a tener alargamiento porque está aumentada de tamaño, porque está inflamada. Vamos a ver que es casi siempre litiásica porque los litos están ahí, están causando como una sombra acústica que también presente en la colelitiasis, pero es imagen de doble riel porque está inflamado. 5 ejemplos que visualicen en ecografía, pero algo importantísimo es cómo valorar clínicamente. Si el paciente está con una colecistitis, vamos a tener 3 Murphys positivos. Vamos a tener el punto de Murphy. ¿Dónde es tu punto de Murphy? Traza una línea de la axila anterior al ombligo. Tu punto medio es el que borde costal. Para confirmar, traza una línea hemiclavicular derecha. Vas a llegar a tu punto de Murphy que va a intersectar en esa línea que he trazado antes. Entonces, en tu reborde costal y hipocondrio derecho está tu punto de Murphy, que va a ser positivo cuando haces el signo de Murphy, que es con la mano que pide el paciente para inspirar y comprime, el paciente suelta la respiración por dolor. Se corta la respiración. Y el signo de Murphy ecográfico, ¿no es el mismo? No, es con el transductor. Esa es una preguntita capciosa. ¿Cuál es la diferencia del signo de Murphy para el signo de Murphy ecográfico? Es que el signo de Murphy hace con la mano en el examen físico y el ecográfico es con el transductor. Entonces, ojo, hay 3 Murphys en colecistitis, en vesícula, porque hay 2 Murphys que es en apendicitis. Cronología y triada de Murphy es en apendicitis. Ojo en eso. Ojo, son 5 Murphys. 3 en vesícula, 2 en apéndice. Punto de Murphy. Signo de Murphy ecográfico es en vesícula. Y para confundir un poquito más con apendicitis, que tiene 2 Murphys también, es cronología triada, allá sabemos que hay la escala de Alvarado. Para no quedar atrás, vesícula también tiene su escala y llamamos escala de Tokio o criterios de Tokio. ¿Qué es eso? Es también 3 cositas, signos locales, signos sistémicos, signos imaginológicos. Signos locales es tu punto de Murphy positivo. ¿Dónde? En tu reborde costal, en tu hipocondrio derecho. Signos sistémicos, sabemos que hay un foco infeccioso. Si hay infección, hay fiebre. Pero pedimos también un examen, un hemograma, y nos va a reportar serie blanca. Ojo, que aquí está mal, serie blanca y vamos a tener leucos, no es glóbulos rojos, ojo en eso, está mal aquí, es glóbulos blancos, los leucos están elevados. Otra cosa es en la ecografía, lo que hemos mencionado ahorita. Perdón, me pasé aquí. Entonces vamos a tener sombra acústica, doble pared, vamos a tener imagen de doble pared,
alargamiento de la vesícula, lo que hemos visto en una vesícula inflamada. Entonces, ¿qué decimos? Criterios de Tokio es A más B más C igual colecistitis. Ojo, aquí no hay puntaje. Para confundir en apendicitis hay escala cronología y triada de Murphy y hay la escala de Alvarado, pero allá suma puntos. Signos, síntomas y laboratorios. Aquí también hay laboratorios, leucos elevados, allá también hay, pero aquí es A más B más C. Allá es por puntos, 1, 2, 1, 2. Otra cosita importante, nuestra cuarta patología es la coledocolitiasis. Colédoco, ya saben dónde es. Litus dentro del colédoco. Coleliti, litus dentro del colédoco. Si hay litus dentro del colédoco, sabemos que por el metabolismo de las bilirrubinas no puede bajar la bilirrubina directa. Entonces vamos a tener acolia, toluria y plurito. Es la famosa triada coledociana. Ojo siempre, pregunta clásica. Si hay una obstrucción en el colédoco, no va a bajar bilirrubina directa, entonces no va a dar color a las heces. Acolia, ausencia de color en las heces. Pero por la circulación sanguínea va a pasar demasiada bilirrubina al riñón. Entonces va a tener demasiado color en la orina, le llamamos la coluria. Y a exceso de bilirrubina directa va a dar plurito o ictericia también llamada. Entonces, ojo en la triada coledociana. La primera triada que les estoy mencionando, ojo que hay otra en la colangitis que vamos a hablar enseguida. Recuerden el dibujito, ¿cuáles son las partes del colédoco? Son cuatro. La supraduodenal, la retroduodenal, la pancreática que une los conductos pancreáticos en las vías biliares y entra la intraduodenal. Las cuatro partes del colédoco. Ojo en eso. Y aquí está nuestra quinta y última patología que es la colangitis. ¿Qué es colangitis? Es nuestra segunda itis de todas esas. Itis de las vías biliares, itis del árbol biliar que llamamos. Cualquier punto es la colangitis. Pero ¿qué es lo capicioso de colangitis que te preguntan? Es la triada de Charcot y la pentada de Raynaud. Muchas veces no te preguntan de colangitis, te preguntan, ¿la triada de Charcot está presente en qué patología? En la colangitis. Ojo, triada de Charcot, muchos van a hernias, a cualquier otra patología, menos a colangitis. Por eso es la importancia de repasar el dibujito de las vías biliares. ¿Y qué es la triada de Charcot? Vamos a tener ictericia, fiebre y dolor en hipocondrio derecho. Pero si un paciente tiene esos tres, que es la triada de Charcot, aún puede presentar lo que llamamos pentada de Raynaud, que además de tener ictericia, fiebre, dolor en hipocondrio derecho, puede tener hipotensión y baja de conciencia. ¿Por qué hago mímicas? Porque nunca se van a olvidar. Pueden hacer mímicas, pueden tocar, dónde está, porque si te falta una palabra, pero está tocando, el tribunal lo puede entender que estás nervioso. Es normal, el día del examen de grado, todos están nerviosos, es una tensión que es como el nacimiento, solo una vez en la vida. Entonces, toquen, porque si estás tocando tu flanco izquierdo, tu fosa ilíaca izquierda, saben que jamás sabe dónde está la triada de Charcot. Pero si ustedes tocan su hipocondrio derecho, él se olvidó que es Charcot, pero sabe lo que es. Entonces, ojo siempre en repasar triada de Charcot y pentada de Raynaud. Otra cosa clásica, para nunca que se confundan. Vamos a repasar nuestras 5 patologías. Aquí en este ejemplo solo nos falta la colestasis. ¿Qué era la colestasis? Impedimento de la bilis desde el hígado de llegar al duodeno. Intra o extrahepática. Pero ¿qué era la colelitiasis? Litus dentro de la vesícula. ¿Cuál era la colecistitis? Itis es inflamación de la vesícula. ¿Qué era lo importante aquí? Sus 3 Murphys. Punto, signo y signo de Murphy ecográfico. Hay fiebre porque hay una inflamación local. Después hablamos de la coledocolitiasis, litus dentro del colédoco. Si hay impedimento de la bilis de bajar por el colédoco, ¿qué vamos a tener? Triada coledociana. ¿Qué vamos a tener? Acolia, coluria y plurito. ¿Cuál es el tratamiento? Me olvidé mencionar cuando hablamos, pero aquí está el resumen. El tratamiento para la coledocolitiasis es la famosa
ERCP, la colangiopancreato ecografía retrógrada. Eso es el diagnóstico y tratamiento a la vez. ¿Cómo se hace la RCP? Es como una endoscopía, pero se va al esfíntere y hace la esfinctetomía. Es diagnóstico porque van a ver el hito ahí, pero es tratamiento porque también hace la esfinctetomía para que ese cálculo se baje. Pero sabemos que ese cálculo salió de dónde? Porque había una colelitiasis antes de eso. Salió un lito de la vesícula y fue a impactar ahí en el colédoco, pero también estar impactada en el colédoco puede causar la pancreatitis. Entonces, una cosa lleva a la otra. Nuestra quinta patología de las vías biliares es la colangitis. Llamamos la itis de las vías biliares, itis del árbol biliar. ¿Qué es lo importante de eso? Lo específico ahí es que tiene la triada de Charcot y la pen- eh, pentada de Raynaud. Si puedes recordar esos cinco patologías, la síndrome de Mirici ya pueden defenderse frente a cualquier cirujano. Otra cosa importante que vamos a hablar después es la pancreatitis, porque si hay una colelitiasis, puede haber una coledocolitiasis sin hacer una colecistitis y puede sin hacer una colelitiasis, haciendo una coledocolitiasis, puede hacer una pancreatitis. Otros términos que vamos a repasar son esos, pero nos llegó un mensajito, vamos a ver qué mensaje hay. Definición de colestasis, por favor, otra vez, doctora. Claro, Ana Carolina. Colestasis es el impedimento total o parcial de la bilis desde el hígado de llegar al duodeno. Eso es la colestasis. Son las cinco patologías dentro de vías biliares que decimos, ¿no? Colestasis. Voy a volver la diapositiva para que ustedes vean ya de colestasis. Más fácil por aquí. Vamos aquí, aquí ya vuelvo para que ustedes vean lo que es la definición de colestasis. Aquí estamos. Colestasis es la llegada de bilis insuficiente al duodeno o eh, total o parcial. ¿Cuándo? Esa es su definición especial para que sea facilito para que recuerde. Pero, ¿cuál es su clasificación de la colestasis? Te preguntan cuando están hablando de vías biliares, ¿qué es? Las patologías, las cinco, fuera síndrome de Mirici, fuera pancreatitis, pero también están ahí todas conectadas, pero las cinco dentro de vías biliares son esas. Y después pregunta su clasificación, y la clasificación es que hay problemas intrahepáticos o extrahepáticos. Espero haber respondido tu pregunta tal vez que como es la primera y es la menos hablada, pero cirujanos los atrapan ahí. ¿Cuáles son las patologías de vías biliares? Vamos a ver mensajito. Gracias a vos, Carolina. Cualquier duda que tenga, pregunten. O sea, hay algunos que no les gusta preguntar aquí, pero pueden preguntar igual al mi WhatsApp a cualquier hora. Si no tienen la duda ahora, pero tienen la duda después, igual vamos a repasar cualquier momento. Entonces vamos a seguir aquí con las definiciones que tenemos que memorizar y es preguntas clásicas porque son terminologías. La colelitiasis, que eran litos dentro de la vesícula. La colecistitis era litos causado por litos, alitiásica o litiásica. La litiásica es la más frecuente, que eso puede causar la inflamación, pero la inflamación de la vesícula termina siempre en itis. Después el cólico biliar, ¿dónde está? En colelitiasis, que es el dolor que dura menos de 6 horas y nunca presenta fiebre. Pero puede haber la colecistitis, la inflamación aguda, que dura por alrededor de 24 horas. Pero existen las crónicas, que siempre están ahí molestando, pero el paciente va dejando un año, otro año, otro año. Pero existen las itis crónicas agudizadas, que están ahí los litos mucho tiempo, pero llega y el dolor pasa de 24 horas, pasa la fiebre y el dolor, el paciente no aguanta más de dolor, que es esas, lo que llamamos las colecistectomía de emergencia. ¿Qué es la colecistitis alitiásicas? Por ausencia de litos. A es ausencia, ausencia de litros. ¿Qué ausencia de litro podría ser? Los parásitos, los tumores, las causas idiopáticas o las causas por malformaciones. Otra cosa es la colangitis. Recuerda que es itis
es inflamación de las vías biliares. ¿Qué es lo importante de aquí? Su triada y su pentada. Triada de Charcot y pentada de Raynaud, algo que es pregunta clásica. ¿Cuáles son las triadas de las vías biliares? Hay una triada en coledocolitiasis, que es la triada coledociana, que es la ictericia, perdón, la coledocolitiasis es la coluria, acol y plurito, y la otra triada es la de Charcot, fiebre, dolor en hipocondrio derecho y ictericia. Esas son las definiciones para que vayan repasando, pero siempre recuerden las 5 patologías: colestasis, colelitiasis, colecistitis, por eso es dedo malo que es la más importante, coledocolitiasis y la colangitis. Ahora sí, vamos a nuestro descanso, 10 minutitos rápido, y volvemos con pancreatitis, con apendicitis y lo que es la peritonitis. Es nuestra segunda patología que más ingresa, es la apendicitis. Entonces vamos a descansar exactamente 10 minutitos, a las 8 en punto volvemos, por favor. Hablar de pancreatitis, tenemos que saber sobre el páncreas en sí. Que es imposible saber la pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, si no sabemos el páncreas tal cual. Y lo principal del páncreas es que es doble función. A la vez es una glándula y a la vez es un órgano. ¿Por qué? Tiene función endocrina porque secreta ¿quién? Secreta hormonas como la insulina, glucagón y tantos otros. Pero lo más importante es la insulina, que tienen que recordar. La razón clave, la hablamos en medicina interna, todo lo que es diabetes, en especial diabetes tipo 1 y 2. En especial, la diabetes tipo 1 hablamos que no hay una deficiencia total y no produce insulina. Son los insulinos dependientes. Entonces, siempre vamos a estar hablando de su función endocrina. Pero su función exócrina, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la clave para dominar? Que secretan los jugos pancreáticos. Por esa razón en especial de los jugos pancreáticos es la que vamos a hablar siempre de la causa de la pancreatitis. Por esos jugos pancreáticos es el cual, perdón, aquí me estaba escribiendo un nombre y me olvidé. Es la cual esos jugos pancreáticos, cuando hay una obstrucción del páncreas, ese jugo pancreático empieza a hacer sus propias enzimas, la autodigestión del páncreas. Esa es la pancreatitis que vamos a hablar. Entonces, para hablar de pancreatitis, ya lo saben, lo básico de páncreas, que tiene doble función. Tanto secreta hormonas cuanto secreta jugos pancreáticos. Pero, ¿cuáles son las causas en especial de la pancreatitis aguda? Que es una de las principales causadoras de confusión cuando hablamos de abdomen agudo quirúrgico y médico. El quirúrgico es en las pancreatitis complicadas, que son las más raras, pero existen las pancreatitis agudas, que es un abdomen agudo médico, no quirúrgico. Entonces, ojo en eso, aman hacer esa pregunta. Y médicos generales lo vamos a poder tratar una pancreatitis aguda mientras no llega la valoración por el cirujano. Entonces, ¿qué debemos saber de pancreatitis aguda, que es la más clásica? Sus causas. Pero aún estamos dentro de vías biliares prácticamente. ¿Cuáles eran las hepatopatías obstructivas? Que siempre preguntan así. Entonces, aquí recuerden cuáles eran las causas de la obstrucción de las vías biliares. Las 5, ¿no ve? Los cálculos es la primera causa aquí también. Los parásitos también. Los tumores también. Las causas idiopáticas también. Entonces, son los mismos que hablamos allá en las vías biliares ahorita. Son las principales. Existen muchas otras. Pero, ¿qué más debemos saber en la pancreatitis aguda? Que es la frecuente en hospitales, en clínicas. ¿Cómo saber las principales causas? Ya sabemos que es litus, cálculos, que son los mismos, los tumores, que no es tan frecuente, pero también es causa, los colesteroles y triglicéridos elevados,
causas idiopáticas, pero cuando el paciente está con una coledocolitiasis que hacen la colangiopancreatecografía retrógrada, puede por una iatrogenia causar una pancreatitis. Entonces es una causa que generalmente se pregunta. Una RCP es una causa de pancreatitis aguda. Pero a veces te preguntan, ¿cuál es la pancreatitis aguda y la crónica? La aguda generalmente son por los cálculos, por los litos, y las crónicas generalmente son por los pacientes alcohólicos, porque el alcohol puede provocar acúmulos de cristales, lo cual puede causar una pancreatitis crónica. Son los dos principales ejemplos cuando hablan de aguda y crónica, no de aguda y complicada, no es así, de aguda y crónica. La principal aguda es los litos, los cálculos, como hemos mencionado en vías biliares. Existen otras causas, pero son raras y menos frecuentes, pero las dejo como ejemplo, por ejemplo. Y siempre recuerden, para la pancreatitis existen 6 criterios. Y el más preguntado para pronóstico de los 4 que vamos a mencionar primero es el criterio de Ransom. El criterio de Ransom es del 4 que vamos a hablar de pronóstico. Son 6 en total criterios. Primero vamos a hablar de pronóstico. Uno de gravedad y perdón, uno de necrosis y otro de gravedad, pacientes complicados. Entonces, de los 4 pronósticos que usamos, el más preguntado es los criterios de Ransom. ¿Qué parámetros utiliza? Paciente cuando ingresa es valorado y a las 48 horas es valorado otra vez. ¿Qué parámetros? La edad, los leucos, la glucosa, los colesteroles y vamos. Eso es preguntita clásica porque es dentro de todos los 4 de pronóstico, es el que más pregunta. ¿Qué otros criterios de pronóstico conocen? Existe el de Atlanta, que nos vamos a mencionar cuando la línea especial es leve, moderado, severa esa pancreatitis, pero también podemos decir, según la morfología, si es extrínseca o necrótica, pero generalmente no entra mucho en esa clasificación morfológica, más que todo en la severidad. Después, otro de pronóstico es la escala de Bisat, pero la escala de Bisat también es una pregunta adherida ahí adentro, son los criterios de SIRS. ¿Por qué? ¿Qué es la SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si hay un foco infeccioso, hay un foco de sepsis. Y la sepsis está basada en los criterios de SIRS, la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Y cuáles son los 4 criterios de SIRS? Pregunta clásica en cualquier paciente que tenga una infección. 4 criterios. 3 son signos vitales y uno es laboratorio. Pero para facilitar la vida, el primero y último puede estar elevado o disminuido, que es la temperatura o los leucos. La frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria siempre va a estar elevado. La temperatura y los leucos pueden estar elevados o disminuidos. 4 criterios de CIRS, 3 es signo vital, uno es laboratorio. Nuestro tercer criterio de pronóstico de la pancreatitis aguda. Nuestro cuarto criterio de pronóstico es el famoso criterio de Glasgow modificado. Es parecidísimo al de Ranso al inicio, pero es Glasgow modificado. Otra cosa es los criterios de valoración de necrosis. Los criterios y único, eran 4 pronósticos, pero hay solo un único que es para valorar el grado de necrosis. Es el único criterio tomográfico. Y dentro de todos los 6 criterios es el que más pregunta. Pero les voy a mostrar facilito una manera de recordar por vida los criterios de Baltasar de la pancreatitis aguda. Los criterios de Baltasar es el quinto criterio, es 5 grados y el más fácil de memorizar porque les comparamos a una hamburguesa. Existe el páncreas normal, que es como el pancito de la hamburguesa, arriba normal. Existe el páncreas aumentado de tamaño, que lo comparamos con la lechuga y el tomate. Existe el páncreas inflamado, que lo comparamos con la carne de hamburguesa. Existe la colección de líquidos, que es el juguito de la hamburguesa.
pero existe la colección de líquidos y gases, que es la chorrea, el ketchup, la mostaza, la mayonesa, la agüita del tomate, y está saliendo humo ahí. ¿De quién? De la hamburguesa. Entonces, la colección de líquidos y gases. Para facilitar, páncreas normal, páncreas aumentado de tamaño, páncreas inflamado, colección de líquidos, una gota y dos gotitas y un humito subiendo, colección de líquidos y gases. Son los 5 criterios de Baltasar. Una hamburguesa, pan normal, lechuga, tomate, la carne de hamburguesa y el pancito abajo normal, pero ahí chorreando el juguito. Colección de líquidos, cuando sale el humito, humo de de la carne de hamburguesa es colección de líquidos y gases. Para muchos, a veces no hace mucho sentido, pero si dibujan una hamburguesa por capas, van a recordar páncreas normal, pan normal. Páncreas aumentado de tamaño, lo que sale por afuera del pan. Páncreas inflamado, la carne, que es una inflamación, pensé así. Después viene la colección de líquidos, una gotita que chorreó. Y colección de líquidos y gases, a pesar de estar chorreando, está sumiendo el humito. Eso es el Baltasar, el único que dice grado de necrosis, por eso es el único tomográfico. Y eran 6, ¿cuál es el sexto? Es el de Apache 2, pero es el único que predice gravedad. ¿Por qué razón Apache 2? Si hay otras patologías también había Apache 2. Todo paciente con cualquier patología que ingresa a terapia van a manejar con Apache 2, porque es el de gravedad, no solamente de la pancreatitis, de cualquier paciente en terapia intensiva. Es paciente grave. Entonces es de entre 14 a 17 parámetros. Difícil que te pregunten los parámetros de Apache 2. Es donde tu universidad puede interferir y decir, perdón, doctor, eso es a nivel de especialidad, porque un médico general no maneja terapia. Tenemos que entrar para hacer RCP, por ejemplo, reanimación, código azul, pero no para manejar terapia. Eso es donde pueden excusarse de memorizar todos 14, a veces hay hasta 17 parámetros. Pero lo que tienen que saber, Ransom, los demás, para por lo menos tener idea de lo que es, el importantísimo, que es el quinto, que es el único de necrosis, y es por eso que tiene 5 grupos, grados, y el de gravedad Apache 2 para mencionar qué es. Y ahora vamos para la clínica, donde un médico general lo dominamos muy bien. Mientras sea en clínico general, tu primer diagnóstico en la vida va a ser la clínica. Y la clínica de la pancreatitis era un dolor como un dolor que empezaba en región epigástrico, irradiaba región hipocondrio izquierdo, ojo que el derecho era vesícula, irradiaba al hipocondrio izquierdo y iba al región lumbar, que llamamos un dolor irradiado de característica transfixiante. Es como un cinturón o en hemicinturón, es como se está apretando el paciente, está transfixiando. Ese es el dolor de la pancreatitis, diferente del dolor de la coli, de la vesícula, porque era un dolor de la coli, era un dolor cólico, pero en un dolor referido, que es un dolor en hipocondrio derecho, generalmente hay conexión, fibras nerviosas que hacen doler la escápula. ¿Y cuál es el tercer dolor que hace mucha confusión? El dolor de la apendicitis. Es un dolor que empieza también aquí, en región epigastrio, pero el dolor de región epigastrio migra a mesogástrico y migra y se localiza en fosa ilíaca derecha. Ojo, uno es dolor irradiado, el otro es un dolor referido y el otro es un dolor migratorio. Ojo en eso, las características de la pancreatitis, de la apendicitis y de la colecistitis. No se dejen confundir. El dolor de la pancreatitis es un dolor irradiado. Irradiado es que va todo tiempo. No es que de aquí fue allá. El dolor de la coli es un dolor que es referido. Duele también escápula. ¿Por qué razón? Porque comparte fibras nerviosas. Y el dolor de la apendicitis es un dolor migratorio. Empieza en un lugar, se va al otro y se localiza en otro.
Ojo siempre, característica clínica que ustedes pueden diagnosticar donde sean, en un consultorio, en una emergencia o en el campo, donde sean. Mientras, tanto en su vida, sean médicos generales, pueden llegar al diagnóstico netamente por la clínica. Y ustedes ya saben, ustedes ya están preparados. Aquí só estamos en etapa de repaso. Es el gran repaso antes del gran día, del día del examen de grado. Entonces, seguimos con ejemplos. Nuestro primer diagnóstico, ¿cuál es? Clínico. Nuestro segundo diagnóstico en pancreatitis es el diagnóstico laboratorial. ¿Qué es lo específico que si vemos, decimos, ah, es pancreatitis? Llamamos la famosa amilasa y lipasa. Pero hay un detalle importante, la amilasa es la primera a aparecerse elevada. Pero si la amilasa solita sigue elevada, no es pancreatitis, porque la amilasa se eleva en varias otras infecciones, en especial en una parotiditis. Tantas otras que se puede elevar. Pero la lipasa es específica, pero la lipasa no eleva primero, es en segundo. Es después de unos días, después de las 72 horas, y es la específica. Si ahí recién lipasa y amilasa están elevadas más de 3 veces su valor normal, ahí recién decimos con la clínica, diagnóstico laboratorial para corroborar mi clínica, decimos que es pancreatitis. Ojo siempre en los valores normales. La amilasa es entre 60 a 120 de normal. Y la lipasa es entre menos de 160 o menos de 200. En alguna literatura también aumenta esa diferencia. Pero siempre ojo en eso. Hay algunos laboratorios que aún cambian un poquito más lo que es los valores normales. Pero tenemos la idea y la respuesta siempre en punta de lengua. La amilasa y lipasa juntas, elevadas más de 3 a 5 veces su valor normal, es diagnóstico laboratorial de la pancreatitis. ¿Existen otros laboratorios que van a estar elevados? Hay, pero los específicos es amilasa lipasa. ¿Y nuestro diagnóstico cómo quedó entonces? Primero era la clínica. ¿Cómo llegamos a la clínica? Por la buena anamnesis, la historia del paciente que nos cuenta, cómo redactamos nuestra enfermedad actual. Pasamos al examen físico, ¿cuál es? Donde tocamos. Empieza en región epigástrico, irradia a hipocondrio izquierdo y es circunferencia como un cinturón apretando. Un dolor de característica transfixiante. Clínicamente podemos dar el diagnóstico, pero corroboramos con quién? Laboratorio amilasa y lipasa específico. Pero también podemos llegar a una ecografía o incluso a la tomografía si es el caso. Y la tomografía nos va a reportar quién? Criterios de Baltasar. Es donde culmina todo. Pero ¿cómo llegamos? Primeramente con la clínica. Y aquí unas preguntitas extras que hay, pero ¿cuáles son los signos de pancreatitis crónica? Pero hay un detalle, en unos 25% de todos los pacientes con pancreatitis crónica, perdón, pancreatitis en general, hay un 25% de los pacientes con pancreatitis agudas que pueden presentar esos signos. Y hay los dos signos específicos de pancreatitis, Cullen y Gray-Tunner. Los de Fox y Briand también pueden presentar en pancreatitis, pero no son específicos solamente en pancreatitis. Pero el de Cullen y Gray Tuner sí son específicos. Y muchos me dicen, ay, ¿cómo puedo memorizar esos nombrecitos feos? Pensemos en cositas chistosas y feas también. Signo de Cullen. El ombligo parece un culito. Piense que es una equimosis periumbilical. Signo de Cullen, el culito del ombligo. El signo de Gray Tuner. Gray Tuner. Equimosis en los flancos y que a veces va a región lumbar. Gray Tuner, son dos que han descrito ese signo. Recuerden así, es la manera más fácil. El de Fox es equimosis en región inguinal y el brillante en especial en los varones, equimosis en el testículo, pero no son específicos solamente en pancreatitis. Y puede estar en la crónica, pero en un 25% en las pancreatitis agudas. ¿Cómo tratamos la pancreatitis? Primeramente, pancreatitis aguda es la que más nos llega en servicio de emergencia, en consultorio. ¿Cómo sabemos?
clínicamente, todo. Vamos a hospitalizar ese paciente. Hospitalizamos ese paciente, pero en pancreatitis ideal es dejar el paciente en NPO por 48 horas o a 72 horas. ¿Por qué tanto tiempo? Porque tenemos que evitar la translocación bacteriana, la respuesta que todo cirujano te hace y espera esa respuesta. La pregunta, ¿por qué dejas tu paciente en NPO en pancreatitis? Porque debemos evitar la translocación bacteriana. Pero también pasamos todas las sondas que hay, sonda nasogástrica, sonda vesical. Si necesitas de oxígeno, lo podemos poner a ese paciente. Pero siempre es ideal, si deja en NPO, tener hidratación endovenosa. Pero si tu paciente está con pancreatitis aguda, lo podemos dar Rich lactato, fisiológico, destroza el que guste, pero debemos dar entre 4 a 6 litros en 24 horas. Si tu paciente está sin comer, tiene que mantener hidratado. Pero si está manteniendo hidratado tu paciente, tienes que hacer balance hídrico, saber lo que ingresa, pero saber lo que sale. Para hacer balance hídrico, siempre utilizamos conteo de diuresis. Y la diuresis siempre hacemos con conteo en sonda nasogástrica, sonda Foley. Y la sonda nasogástrica a veces para sacar esa presión gástrica que tiene tu paciente, pero no todo paciente con pancreatitis va a meter sonda nasogástrica. Hay pacientes que sí. Y el analgésico, ¿qué lo utilizamos? El tramadol es de rutina que utilizamos, un muy buen analgésico. Pero ¿cuál es la otra pregunta clásica de los cirujanos? ¿Cuál es el analgésico que jamás se debe usar en pancreatitis? Y hemos hablado allá en el dibujito de vías biliares, que es la morfina. Jamás en pancreatitis se debe usar morfina. ¿Por qué razón? Porque hace espasmos y estimula el esfínter de Oddi. ¿Dónde estaba el esfínter de Oddi? En tu cabecita cierra los ojos y recuerda tu dibujo. Era donde terminaban las vías biliares y los conductos pancreáticos en la segunda porción del duodeno. Por esa razón, porque estimula, da espasmos en el esfínter de Oddi y va a producir más dolor en el páncreas. Y antibióticos es a criterio del médico. Siempre esperan para entrar con antibióticos generalmente las primeras 24 horas para ver cómo evoluciona tu paciente y saber la causa de esa pancreatitis. ¿Fue una coledocolitiasis o cuál fue la causa de la pancreatitis? Entonces, siempre se espera las 24 horas. Después puede usar lo que guste, la ceftriaxona, el metronidazol, las cefalosporinas de tercera generación que quiera, las quinolonas, como la ciprofloxacina utilizan bastante, pero la que guste. Otra pregunta clásica, como hemos mencionado en los criterios de BISAT, allá hablaban de los criterios de SIRS. ¿Qué era la SIRS? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuáles eran sus cuatro criterios? Tres signos vitales y un laboratorio. El primero y último puede estar elevado o disminuido. Y la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria siempre van a estar elevados. Criterios de SIRS. Pero generalmente cuando te preguntan criterios de SIRS, también te preguntan criterios de KISOFA, que es disminución de la presión arterial, elevación de la frecuencia cardíaca y elevación de la frecuencia respiratoria. Criterios de BISAT, recuerdan criterios de SIRS. Criterios de SIRS se hacen recuerda criterios de KISOFA. Y ahora pasamos a nuestra segunda y más importante patología abdominal después de la colecistitis. Y es la apendicitis. Las dos más frecuentes patologías en hospitales en postquirúrgicos. Las apendicectomías y las colecistectomías son las dos historias clínicas más frecuentes. ¿Pero qué es la apendicitis? Itis del apéndice. ¿Qué apéndice? Del apéndice secal. Algo que siempre preguntan por ahí. ¿Cuáles son las causas de apendicitis? La hiperplasia linfoidea, los cuerpos extraños, las bacterias como la E. coli, los parásitos. Ay, ¿qué parásito? La ascaris, puede ser, pero generalmente la apéndice es chiquitita y entra quién ahí, los parásitos chiquitos. Un ejemplo, el trichuri trichuri, puede entrar ahí. Los cuerpos extraños, por ejemplo, las pepas de frutas o verduras. ¿Cuál es la pepa más chiquita que comemos? La de kiwi.
Es más chiquita que el de tomate. La de tomate poco entran ahí porque aún es grande, pero la de kiwi es más frecuente. Entonces, siempre ojo en las preguntas clásicas. Otra cosita que preguntan bastante de apendicitis son los localización. Sabemos que en las regiones está en fosa ilíaca derecha, pero ¿cuál es la localización adentro? Existe la retrocecal, la descendente interna, existe un montón, pero la más importante es la retrocecal o descendente interno. Otra preguntita clásica. ¿Cuáles son las fases en la apendicitis? Existen cuatro. Catarral flemonosa, necrosada perforada. Pero a veces solo con esos nombres uno no puede memorizar, porque existen varios nombres para cada fase. Entonces vamos para algo más sencillo. La catarral, también llamada inflamatoria, también llamada edematosa. Aí pense, todo que se obstrui se edematiza. Edematizado vai durar umas 4 a 6 horas, porque depois de 4 horas que algo está obstruído e está edematizado, vai começar a apresentar pus, que chamamos a fase supurativa ou flemonosa. Então, pensem comigo, todo que se obstrui, a pensão na víscera hueca, se va a obstruir su lumen, entonces va a empezar a edematizar, edematizado e inflamado va a empezar a producir pus, que va a poder durar con pus unas 12 horas, y después de esas 12 horas, que no está circulando bien la sangre, que esté llena de pus inflamada, ¿qué puede causar? Una necrosis, fase necrosada o fase gangrenosa también llamada. Y si pasa de 24 horas, ¿qué puede suceder? Essa apêndice que está inflamada, edematizada, llena de pus, necrosada, que vai causar? Pérfora. Por esa razón, no existe apendicitis crónicas, porque no pasa de 24 horas y se perfora, boom, se perfora, pus en toda la cavidad abdominal. Una vez que se perfora, ya dejamos de hablar de apendicitis, hablamos de la famosa peritonitis, que puede, ahorita vamos a hablar, que es la complicación clásica, que puede ser la localizada o puede ser la generalizada, también llamada difusa. ¿Cuál es la característica para diferenciar peritonitis localizada de difusa? Porque hay el epiplón está aplastonado, está ahí encima del lugar donde se explotó, es la localizada. Hacemos la paroscópica o convencional y lavamos esa región nomás. Pero si es generalizada, el paciente está prestes a morir porque ya está en una inflamación en todo el peritoneo, peritonitis, entonces tenemos que hacerla abierta, convencional, siempre media infraumbilical, abrimos todo y sacamos ahí, lavamos todo lo que es la parte de los intestinos. Esas son las cuatro fases: edematosa, supurativa, necrosada y perforada, o catarral, flemonosa, gangrenada y perforada. Otra cosita, como allá hemos mencionado en el vesícula, era que la anatomía y la irrigación. ¿Qué irriga el apéndice? Es la apendicular. Apendicular. ¿Rama de quién? De la mesentérica superior, pero, perdón, de la rama de la ileocólica, que es rama de la mesentérica superior. Esa es la ramificación sobre la irrigación del apéndice. Otra cosa importantísima que para que nunca se confunda con vías biliares es los Murphys. Allá había 3 Murphys. ¿Cuál eran? Punto de Murphy, signo de Murphy en examen físico y signo de Murphy ecográfico. Pero eran 5 Murphys. ¿Cuáles Murphy faltaban? Cronología de Murphy, triada de Murphy. La cronología está acá, porque el dolor empieza en región epigastro. No se confunda con la pancreatitis, que se va a ese lado, pero irradiada. La apendicitis es un dolor que empieza en región epigastro, migra a región mesogástrico y migra a región de fosa ilíaca derecha. Eso es el dolor migratorio. La característica es un dolor cólico, pero característica de quién? De la apendicitis. Y nuestra triada de Murphy es fiebre, porque hay una inflamación local. Hay dolor donde ya está localizado en fosa ilíaca derecha. Y si hay dolor y fiebre, el paciente va a tener
náuseas y vómitos. ¿Por qué te menciono en esa orden? Puede mencionar dolor en fase ilíaca derecha, fiebre, pero jamás mencione náuseas y vómitos primero. ¿Por qué razón? Porque si el paciente vomita antes de presentar el dolor, no es apendicitis. Y es algo que aman escuchar el orden de la triada de Murphy los cirujanos. Si hay náuseas y vómitos antes de dolor en fase ilíaca derecha, no es apendicitis. Ojo en eso. Primero viene el dolor o la fiebre o uno de los dos primero. Por último viene náuseas y vómitos. Otra triada que no es tan frecuente, pero que también pregunta es la triada de Di a la fue. Triada de Di a la fue es de la apendicitis, cuando ya está localizada. Es en fosa ilíaca derecho todo lo que sucede. Hipersensibilidad, defensa muscular y dolor a la presión. ¿Dónde? En fosa ilíaca derecha. Eso es triada de Di a la fue. No es tan frecuente que pregunten como la triada de Murphy. La de Murphy es pregunta clásica, siempre. Cronología y triada tiene que dominar. Y como allá había en vesícula criterios de Tokio, aquí tenemos la escala de Alvarado, que también son tres. Son síntomas, signos y laboratorios. Allá eran signos, síntomas locales, sistémicos y imaginológicos. Aquí es signos, signos, síntomas, signos y laboratorios. Pero los dos comparten quién? Fiebre, porque es una itis, colecistitis, apendicitis, comparten inflamación, globos rojos, globos blancos elevados, leucos elevados, y lo que nos diferencia es el foco y lugar de dolor. Aquí el dolor es en fosa ilíaca derecha, que va a tener un dolor migratorio. Allá era un dolor irradiado. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que no es sumar A más B más C. Aquí es sumar puntos. ¿Y cuál es el puntaje? ¿Qué vale más puntos en especial? Pregunta clásica. El dolor de rebote, que a veces decimos signo de Bumble positivo, de rebote. A veces decimos signo de descomprensión, el Hosvix. Otra pregunta clásica es la desviación izquierda. Generalmente leucus con desviación izquierda. Desviación izquierda es leucus y es presencia por bacterias. Esa es una clásica pregunta. Otra preguntita, y aquí es donde te piden 10 ejemplos otra vez, son los signos apendiculares. Doy varios ejemplos. Hay varias literaturas. Aquí les dejo 5 ejemplos. Por ejemplo, aquí vamos para más de 8 ejemplos y hay en sí más de 40 ejemplos para signos apendiculares. Pero, como siempre les digo, toquen su cuerpo porque en el día van a estar con su cuerpo y el tribunal. Entonces, toquen para mostrar al tribunal que por más que estén nerviosos, van a poder responder y saben de lo que está hablando. Ejemplo clásico, me gusta decir el sentido al revés del reloj. Empezamos en el signo de aro, dolor epigástrico al presionar fosa ilíaca derecha. El dolor viene acá. Signo de aro, ya te fue uno. Después vamos por la desviación del ombligo a la derecha, que llamamos el signo de Schutro. Desviación de la línea media, el ombligo se va a la derecha. Después ya estamos ¿quién? En fosa ilíaca derecha. Tocamos y damos el signo de Bumble positivo, signo de rebote, signo de Bumble. Exactamente el Bumble es, decimos que es irritación peritoneal, pero podemos mencionar también que es un dolor en brusco descomprimiendo fosa ilíaca derecha. Después ya estamos aquí en el miembro inferior derecho, porque estabas aquí en el aro, el ombligo fue a un costado derecho, después ya en fosa ilíaca derecha y llegaste al miembro inferior derecho. Aquí vamos a tener el cuarto y quinto signo. Vamos a tener el signo del obturador, que vamos a ver que si flexionamos el muslo derecho, vamos a tener dolor en fosa ilíaca derecha. Después tenemos el signo del psoas, que es con la flexión, rotación interna del miembro derecho, vamos a tener dolor en fosa ilíaca derecha, y ya te fue 5 ejemplos. Pasa a la región genital
y vamos a tener el famoso signo de San Martín, que es el tacto retal, y vamos a tener dolor en fosa ilíaca derecha. Estamos ahí en región genital, vamos a traccionar el testículo derecho en varones, traccionamos el testículo derecho y siente dolor en fosa ilíaca derecha. Estamos ahí genitales, hacemos tres signos, porque hacemos también con diferencia de temperatura con el termómetro. Temperatura rectal y axilar con diferencia de más de 1 grado de diferencia. Fueron tres ejemplos ahí, facilito. Después pasa a tu región izquierda. Vamos al signo de Hosvix positivo, que decimos que es un dolor en el punto de McBurney cuando presionamos fosa ilíaca derecha. Izquierda, presionamos izquierda y le duele en fosa ilíaca derecha. Es el dolor en McBurney, es el signo de Hosvix. Y el otro signo que me gusta bastante, que ya no hay nada por el otro cuadrante, es el dolor, el signo de Dufflin. Es el reflejo de la tos. Cuando el paciente presenta tos, le duele en fosa ilíaca derecha. Y ahí te fue tus 10, pero te dejo varios ejemplos para que escojan lo que guste. Entonces recuerde del aro, del chutro, del bumble positivo, del obturador, del psoas, del San Martín, del Lanneder, del Or, del Hosvix y del Dufflin. 10 ejemplos. Suma siempre tocando tu abdomen, pasando en región genital y llegando del otro lado en fosa ilíaca izquierda. Es el sentido al revés de tu reloj, pero van a tocar en ustedes y saber dónde está cada signo. Generalmente el tribunal solo te pregunta qué signos, no necesita hablar qué es cada signo, pero si lo pueden memorizar esos 10 con qué es cada uno y cómo se realiza, mejor todavía, porque va que otro doctor te pregunta y cómo se realiza, tienen que mencionar. Por eso, tocando, tres aquí, tres, cuatro aquí, tres abajo y dos acá, ya te fue 10 ejemplos fáciles. Aquí es como mencionamos y cómo realizamos el signo de Bumble positivo. Es el signo característico de la apendicitis. ¿Dónde apretamos? En fosa ilíaca derecha. Y al retirar la mano, sentimos el dolor de rebote que dice, ¿no? Que también es conocido como dolor o signo de rebote. Ojo siempre. Cuando generalmente te dice el signo de Bumble, a veces te menciona generalmente con irritación peritoneal, que es también un signo. Pero cuando te dice signo de rebote, es más específico al Bumble, pero es en la apendicitis. Eso es para fijar lo que es el signo de Bumble. Después de nuestra clínica, del examen físico, vamos a tocar el paciente. Buena enfermedad actual ya hemos mencionado, porque presentó dolor, el dolor migratorio que fue de un lado al otro, la fiebre, las náuseas y vómitos. Que después de nuestra clínica, historia clínica hecha, ya hicimos los 10 signos mínimo. ¿Qué vamos a pedir? Laboratorio ya hemos pedido porque los leucos están elevados. Ya tengo algo que corrobora mi clínica, ya tengo cronología, ya tengo triada, ya tengo alvarado. ¿Qué más puedo pedir? Un Fraiwex, lo más simple que sea. ¿Qué más voy a tener para saber y confirmar mi diagnóstico que es una apendicitis? Puedo tener niveles hidroaéreos, puedo tener borramiento del músculo psoas, recordando del signo psoas, y voy a tener la asa centinela. Esos tres signos en un raio X es sí o sí signo de apendicitis. El apendiculocito, el apendiculocito es el signo patognomónico, pero no está presente en todos los pacientes. Hay menos de 5 a 10% de los pacientes que no presentan. Entonces, tres que siempre hay: borramiento del músculo psoas, asa centinela y niveles hidroaéreos. Son los tres que siempre va a haber. Pero lo específico no es el rayo X. Lo específico después de mi clínica y de mi laboratorio, que los leucos están elevados, es una ecografía. No se ve tanta cosa, pero es el específico que vamos a ver grosor en la pared, aumento en el diámetro. Recuerdan casi lo mismo que hemos visto en la colecistitis, porque está inflamado. Y lo más característico acá es que van a mencionar que hay líquido libre en fondo de saco de Douglas, porque hay una irritación ahí y hay probablemente casi ya un pasito a la apendicitis. Eso es en los pasos que vamos siguiendo para diagnosticar una
apendicitis. Otra cosa importante, que en ginecología cuando le hablamos, siempre les hablo. Cuando hablamos de fosa ilíaca derecha, todos hablan que es apendicitis, pero muchas cosas se parecen. Ejemplo, en ginecología se hay un montón de cosas que se parecen. El embarazo ectópico roto, ¿recuerdan? El no roto también, porque puede haber fosa ilíaca derecha y puede presentar dolor. Pero ¿qué era lo que diferenciaba? Los que hemos pasado gineco ya recuerdan, los que ya están a 2, 3 semanas en el curso. Embarazo ectópico no roto, recuerdan que había dolor en fosa ilíaca derecha y masa palpable, pero aquí no hay ni cronología ni triada de Murphy. La endometriosis, la enfermedad pélvica inflamatoria, la salpingitis, el quiste de ovario, todo se parece porque todo está en fosa ilíaca derecha, pero no hay ni cronología ni triada de Murphy. En un hombre también hay cosas que se parecen, una enteritis, una litiasis, una torsión testicular, una epidemitis. Puede parecer mucho con una apendicitis, pero no van a tener ni esas patologías. ¿Quién? Cronología y triada de Murphy. Es lo que caracteriza la apendicitis, el dolor migratorio. Es siempre que te pregunten cuál es la clave para decir es una apendicitis clínicamente, es el dolor migratorio. Y aquí nuestra principal complicación es la itis del peritoneo, peritonitis, itis del peritoneo. La principal causa de peritonitis es la apendicitis en su cuarta fase. ¿Cuál era la cuarta fase de la apendicitis? Perforada. No hay apendicitis mayor de 24 horas. Pasó de 24 horas, ya sucede la itis del peritoneo, que es la peritonitis. Puede ser una inflamación del peritoneo, en especial por o por la perforación de vísceras huecas. Pero la peritonitis puede haber por otras causas, que es menos frecuentes que la perforación de víscera hueca, pero puede haber por infecciones con bacterias, por ejemplo, la E. coli, que es clásica, por otros agentes bacterianos también, pero la peritonitis sí puede ser aguda o crónica. Crónica cuando es por bacterias, aguda cuando es por perforación de víscera hueca. ¿Y dónde está localizada la peritonitis? Puede haber localizada y puede haber generalizada, de acuerdo al aplastamiento del epiplón. Si está aplastonado en el epiplón, vamos a ver que es una peritonitis localizada. Según la agente causal, puede ser químicas o bacterianas. Las bacterias generalmente abundan también. Y puede ser primarias, secundarias o terciarias, de acuerdo a la causa que va a ser bacterias, perforación de víscera hueca o los atípicos que llamamos, y a la duración que puede ser aguda o crónica. La clínica de una peritonitis se parece hartísimo a la apendicitis. Empieza con dolor abdominal, empieza después con fiebre, con náuseas y vómitos, y ahí recuerdan de quién? Cronología de Murphy. Triada de Murphy, perdón. Después puede tener anorexia, puede tener distensión abdominal o algunas veces diarreas, puede tener hilo paralítico o tener ascitis. La clínica de una peritonitis va bien a más que una apendicitis, pero empieza como una apendicitis, con la triada de Murphy, dolor, fiebre y náuseas y vómitos. Y aquí es cuando decimos primaria, secundaria y terciaria. ¿Por qué se clasifica así? La primaria por los de rutina, las causas rutineras, que es por la bacteria E. coli. La secundaria generalmente puede estar la E. coli también, pero puede ser por perforación de víscera hueca. Como le decimos, vamos a tratar sí o sí en quirófano. Y la terciaria, lo que decimos los atípicos, las bacterias o microorganismos que no son de rutina, como quién, como la Candida albicans, como el Staphylococcus, como la Staphylococcus aureus. Entonces, no son comunes de dar una peritonitis, pero puede estar ahí. Pero ¿cuál es la principal causa? La perforación de víscera hueca. ¿Causada por quién? Por la apendicitis en su cuarta fase, que llega a ser perforada. Después, la otra causa clásica es por las bacterias. Ejemplo, la E. coli. También es una conocida. ¿Y cómo vamos a tratar?
Si es por perforación de víscera hueca, sí o sí es aguda y vamos a ingresar a quirófano. Entonces vamos a ingresar a quirófano, vamos a hacer apendicectomía y retiramos generalmente porque ha explotado y lavamos cavidad. Generalmente se hace convencional, inframedio umbilical, pero si es puede ser laparoscópica y vamos a hacer solo los 4 o 3 huequitos, como generalmente hace laparoscópica, de acuerdo a cada técnica de cirujanos. Pero generalmente, casi todas las peritonitis son causadas por perforación de víscera hueca, como la apendicitis. ¿Y qué es lo generalmente que le damos? Somos amantes de las cefalosporinas de tercera generación, pero en especial, ¿quién? La ceftriaxona. La ceftriaxona generalmente le damos endovenoso cada 8 horas 1 gramito, porque no le vamos a dar intramuscular para no estar pinchando el paciente, que son los dos medios que hacemos ceftriaxona. Pero hay casos y casos que hay perforación de víscera hueca, pero hay una peritonitis generalizada. Ese caso entramos con bastante antibióticos. ¿Qué entramos más? Entramos con el metronidazol, pero es un antiparasitario, pero es un excelente antibiótico en vía endovenoso. Pero también podemos utilizar incluso la clindamicina, un macrolito increíble, que es por vía oral o si quieres dar por endovenoso a cada 8 horas. O le damos directamente la quinolona específica para vía abdominal, que es la ciprofloxacino, 200 miligramos cada 8 hasta cada 2, de acuerdo a las condiciones del paciente. Pero son los de rutina. Las cefalosporinas, en especial la ceftriaxona, el metronidazol, porque ¿cuál mecanismo de acción tiene cada uno? La ceftriaxona es una cefalosporina de tercera generación del grupo de los beta-lactámicos que actúa inhibiendo ciencia de pared bacteriana. El metronidazol es de los soles, de los sulfas, y, perdón, no, no es de los sulfa, me rayé aquí. Tiene mecanismo de acción, el metronidazol es un excelente parasitario antibacteriano, pero en especial tiene actuación en el núcleo de la bacteria. La clindamicina es un macrólido que actúa inhibiendo síntesis de pared de síntesis de proteína, en especial en ribosomas 50S. Y la ciprofloxacina es una quinolona que actúa inhibiendo la replicación del ARNA girasa de la bacteria. Entonces, siempre que pasen un antibiótico en especial, sepan la familia, el mecanismo de acción y dónde actúa. Siempre es lo clásico. Mecanismo de acción, familia y grupo. No todos tienen grupo, como los beta-lactámicos y no beta-lactámicos. En el caso del metronidazol, por ejemplo, solo tiene mecanismo de acción. Y para el día de mañana, vamos a nuestra primera hora repasar esos 12 temas que hemos avanzado. ¿Qué 12 temas hemos avanzado? Me preguntan muchos. Hemos hablado de semiología del abdomen, tipos y características del dolor, el abdomen agudo. Abdomen agudo, hemos hablado de todo eso, de vías biliares y todo. Siendo vías biliares, todo lo que es anatomía, todo lo que es colestasis, colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis, colangitis. Hemos hablado de páncreas, pancreatitis, apendicitis y la peritonitis. Entonces hablamos de esos 12 temas. El día de mañana, primera hora, repaso rapidito. Nuestra segunda hora vamos a hablar de hernias, obstrucción intestinal alta y baja, hemorroides, fracturas y quemaduras. El día de mañana avanzamos 5 temas más, haciendo 17 temas en 2 días. Así que en otros 2 días culminamos con 27 temas. Y el viernes tenemos que simulacro. Ya pueden reservar sus horarios. Gracias por la compañía. Por favor, siempre les pido, siempre repasen. No queden esperando que me va a decir todo en 2 horas. Intentamos resumir 6 años en un mes, una semana para cada troncal. Pero ¿qué es tu deber? ¿Qué necesitan hacer? Repasar una y otra vez. ¿Por qué no les doy guía? Nada, nada impreso.
algo físico, porque usted ya tiene tantos libros, pero de tanto que varios me piden, estoy ya formulando el libro para tener lanzamiento creo que el próximo mes o el subsiguiente para que puedan tener algo físico, porque a algunos les encanta algo físico, pero igual estamos ahí en la preparación del libro. Va a tener casi 500 páginas. Imaginen resumir todo lo que hablo cada día, pero estamos haciendo con mucho cariño ahí un libro, revisando ya en la última parte, revisión para que ya pueda pasar a ustedes. Gracias por la compañía. Nos vemos mañana otra vez.